En 1943, en la fábrica Supermarine Aviation Works de Southampton, el motor Rolls-Royce Griffon acababa de transformar al legendario Spitfire en una bestia incontrolable. Casi 2.000 caballos de fuerza de furia pura que retorcían el avión como un corcho dentro de una botella, obligando a los pilotos a luchar con el mando solo para mantenerlo en línea recta. Todos los ingenieros británicos sabían que la solución debía ser simple, probada y fiable. Pero Joseph Smith tenía una idea distinta: 2 hélices girando en direcciones opuestas sobre el mismo eje. Sus propios colegas la calificaron de absurda, una pesadilla mecánica demasiado pesada, demasiado compleja y demasiado frágil para el combate. El Ministerio de Producción Aeronáutica no quería saber nada de aquel artilugio. Sin embargo, cuando el primer Spitfire modificado despegó de la pista y alcanzó las 460 millas por hora, sin un solo tambaleo, cuando los pilotos de prueba informaron de un manejo tan suave que podían enhebrar una aguja en pleno combate aéreo, de pronto todos querían saber cómo la idea más tonta de un ingeniero se había convertido en el secreto más letal de los aliados. La lluvia otoñal de 1943 golpeaba el techo del hangar en Supermarine Aviation Works, cada gota marcando un tiempo que Gran Bretaña no podía permitirse perder. Dentro, bajo el resplandor duro de las luces industriales, los mecánicos trabajaban frenéticamente alrededor del fuselaje elegante de lo que debía ser el arma más formidable de la Royal Air Force, el Spitfire. Mark 21 representaba todo lo que los aliados necesitaban: velocidad, potencia de fuego y la agilidad legendaria que había salvado a Gran Bretaña en los días más oscuros del Blitz. Pero algo había salido terriblemente mal. El comandante de escuadrón, James Mackinnon, se arrastró fuera de la cabina, su traje de vuelo empapado de sudor, a pesar del frío de octubre. Las manos le temblaban ligeramente al quitarse los guantes de cuero, no por miedo, sino por el puro agotamiento físico de haber domado 2.000 caballos de fuerza de furia, apenas controlada en el cielo de Hampshire. El nuevo motor Griffon había transformado su querido Spitfire en algo que se sentía más como montar un caballo salvaje que como pilotar un avión. ¿Qué tan mal?, preguntó el ingeniero jefe Malcolm Whitfield, que ya podía leer la respuesta en el rostro de Mackinnon. A 350 millas por hora. Quiere girar tan fuerte a la izquierda que casi la meto en una barrena, respondió Mackinnon con su acento escocés cargado de frustración. El par de ese maldito motor. Es como si la hélice intentara arrancar el morro del fuselaje. Por encima de 400 millas por hora, olvídalo. Ningún piloto vivo podría mantenerla recta en combate. Las cifras pintaban un panorama sombrío. El motor Griffon 65 generaba 850 caballos de fuerza al nivel del mar, casi el doble del motor Merlin original que había impulsado las primeras variantes del Spitfire. Esa potencia bruta debería haber empujado al avión más allá de las 470 millas por hora, haciéndolo más rápido que cualquier caza alemán. En lugar de eso, la enorme reacción de par, la fuerza igual y opuesta que Newton había descrito siglos antes, retorcía todo el fuselaje con tal violencia que los pilotos no podían mantener un vuelo nivelado a velocidades de combate. Whitfield pasó la mano por el buje de la hélice, sintiendo la ligera vibración que nunca desaparecía del todo, incluso cuando el motor estaba apagado. El desafío de ingeniería era brutalmente simple en concepto y devastadoramente complejo en ejecución. Cada revolución de aquella enorme hélice de 4 palas generaba una fuerza de rotación que trataba de hacer girar el avión en dirección contraria. A baja velocidad, los pilotos podían compensarlo con el timón y pura fuerza física, pero al aumentar la velocidad, las fuerzas aerodinámicas amplificaban el problema de forma exponencial. El resultado era un avión que se volvía más peligroso cuanto más rápido volaba, exactamente lo contrario de lo que el combate requería. Los alemanes tienen el mismo problema con sus cazas de alta potencia, comentó Whitfield, aunque su tono no ofrecía consuelo. Su serie Focke-Wulf 190 sufre problemas de par similares, pero han aprendido a compensarlos mediante entrenamiento de pilotos y limitaciones tácticas. Mackinnon negó con la cabeza con firmeza. No podemos esquivar la física, Malcolm.
Esto no tiene que ver con la técnica del piloto ni con los protocolos de entrenamiento. A las velocidades que necesitamos para lograr la superioridad aérea sobre Europa Occidental, este avión es simplemente imposible de volar. ¿Y si no lo resolvemos? No necesitó terminar la frase. Todos en el hangar entendían lo que estaba en juego. El Ministerio de Producción Aeronáutica ya había invertido millones de libras en desarrollar el motor Griffon y rediseñar el fuselaje del Spitfire para acomodar su mayor tamaño y peso. Los calendarios de producción exigían que cientos de estos aviones comenzaran a salir de las líneas de ensamblaje en cuestión de meses. La Royal Navy necesitaba desesperadamente la versión naval, el Seafire, para igualar el rendimiento de los cazas embarcados estadounidenses en el Teatro del Pacífico. El fracaso no era solo un contratiempo de ingeniería, representaba una brecha potencialmente catastrófica en el poder aéreo aliado en la fase más crítica de la guerra. A 15 millas de allí, en la abarrotada oficina de Rotoll Airscrews Limited, Joseph Smith estaba rodeado de planos técnicos, reglas de cálculo y tazas de té vacías. El ingeniero jefe había pasado la última semana analizando los datos de los vuelos de prueba del problemático Spitfire, buscando una solución que sus colegas cada vez más creían inexistente. Los métodos convencionales habían fracasado. Aumentar el tamaño del timón añadía peso y resistencia, sin resolver el problema fundamental. Modificar el soporte del motor para reducir la transmisión del par debilitaba la estructura del fuselaje. Ajustar el ángulo de las palas de la hélice ayudaba solo un poco, pero generaba nuevos problemas de eficiencia y vibración. La reputación de Smith dentro de la industria aeronáutica era compleja. A los 42 años, poseía una comprensión intuitiva de la aerodinámica que rozaba el genio, pero sus soluciones solían parecer a los ingenieros más conservadores innecesariamente complicadas o poco prácticas. Había diseñado sistemas de hélices para Rolls-Royce que llevaban la tecnología de fabricación al límite, ganándose un respeto a regañadientes por su rendimiento y críticas igual de vehementes por sus dificultades de producción. Sus colegas en Rotoll habían aprendido a esperar lo inesperado de Smith, aunque pocos estaban preparados para lo que propuso aquella gris tarde de octubre. El concepto surgió de su comprensión del par motor no como un problema que debía suprimirse, sino como una fuerza fundamental que podía aprovecharse. En lugar de luchar contra la enorme energía rotacional del motor Griffon, propuso aprovecharla mediante un sistema de hélices contrarrotatorias. 2 hélices montadas en el mismo eje, girando en direcciones opuestas, cancelarían mutuamente su reacción de par y al mismo tiempo ofrecerían una eficiencia de empuje sin precedentes. Los desafíos de ingeniería eran colosales. El sistema requeriría una caja de engranajes compleja para accionar ambas hélices desde una única salida del motor, añadiendo peso y complicación mecánica a un avión que ya estaba al límite de su diseño estructural. Las hélices contrarrotatorias tendrían que estar equilibradas con una precisión extrema para evitar vibraciones catastróficas, y todo el conjunto debería resistir las enormes tensiones de las maniobras de combate. Lo más crítico era que el sistema debía ser lo bastante fiable para la producción en masa y el mantenimiento en condiciones de guerra. Cuando Smith presentó por primera vez sus planos al equipo de ingeniería de Rotoll, la reacción fue inmediata y abrumadoramente negativa. El ingeniero senior, Robert Morrison, lo llamó una máquina al estilo Rube Goldberg, imposible de fabricar en cantidad. El jefe de producción, Charles Henley, se mostró preocupado por el peso adicional y las exigencias de mantenimiento. El ingeniero de pruebas, David Clark, dudó de que el sistema pudiera soportar las tensiones de las operaciones en portaaviones para la versión naval Seafire. Es simplemente demasiado complejo, argumentó Morrison durante una acalorada reunión en la oficina de Smith. Estamos hablando de construir básicamente 2 sistemas de hélices completos y lograr que trabajen juntos a la perfección. Solo las relaciones de engranajes requerirán una precisión de fabricación que apenas podemos alcanzar en tiempos de paz, mucho menos bajo la presión de la producción en guerra. Pero Smith había hecho sus cálculos. El sistema contrarrotatorio sería en efecto más pesado que una hélice convencional, unas 200 libras adicionales, pero la eliminación del par de reacción
permitiría que el avión alcanzara su máximo potencial de velocidad. Más aún, la mejora en la eficiencia de las hélices aumentaría el empuje en casi un 15%, compensando con creces el peso extra. El Spitfire Mark XXI podría por fin convertirse en el interceptor de 470 millas por hora que la Royal Air Force necesitaba desesperadamente. A medida que el otoño se convertía en invierno, el debate sobre el estúpido diseño de hélice de Smith no solo determinaría el destino del caza más famoso de Gran Bretaña, sino también el equilibrio del poder aéreo sobre los campos de batalla de Europa y el Pacífico. La sala del Consejo del Ministerio de Producción Aeronáutica en Londres parecía más un tribunal que una conferencia técnica cuando Smith llegó en la mañana del 15 de noviembre de 1943. Alrededor de la mesa de caoba se sentaban algunos de los funcionarios de aviación más importantes de Gran Bretaña, con los rostros marcados por el peso de una guerra que ya llevaba 4 años y no mostraba signos de terminar pronto. El mariscal del aire, Sir Wilfrid Freeman, presidía la reunión con la eficiencia sombría de un hombre que había visto fracasar demasiados diseños de aeronaves prometedores justo cuando más se necesitaban. Señor Smith, comenzó Freeman con la voz firme y cortante característica de la Royal Air Force. Hemos revisado su propuesta para este sistema de hélices contrarrotatorias. Debo decir que la reacción inicial de nuestro personal técnico ha sido escéptica. Hizo un gesto hacia una pila de informes que parecía eclipsar la modesta carpeta de planos de Smith. El consenso parece ser que su diseño introduce una complejidad innecesaria, precisamente en el momento en que necesitamos soluciones probadas y fiables. Smith ya esperaba esta resistencia, pero el entorno formal le hizo apretar la garganta con una mezcla de tensión y nervios. Aquellos hombres controlaban el destino de la aviación británica y su decisión determinaría si sus meses de cálculos y noches sin dormir tendrían algún significado más allá de un ejercicio académico. Con el debido respeto, señor, respondió Smith con voz contenida. Creo que la complejidad del sistema es precisamente lo que lo hace eficaz. No estamos simplemente añadiendo componentes, estamos resolviendo de raíz el problema del par que ha vuelto inutilizable el motor Griffon a velocidades de combate. El director de desarrollo técnico, Sir Roy Fedden, se inclinó hacia adelante. Su reputación como uno de los diseñadores de motores más prestigiosos de Gran Bretaña daba peso a su escepticismo. Señor Smith, su propuesta requiere una caja de engranajes que convertiría este conjunto de hélices en el más complejo jamás instalado en un avión de combate. Hablamos de ejes contrarrotatorios, reducción por engranajes planetarios y sincronización precisa que debe mantenerse perfecta en condiciones de combate. Los requerimientos de mantenimiento por sí solos podrían dejar en tierra escuadrones enteros. Los números que Smith había preparado contaban una historia distinta, pero sabía que los datos por sí solos no bastaban para vencer la inercia institucional. La complejidad de la caja de engranajes es manejable con las tolerancias de fabricación adecuadas, respondió con calma. De Havilland ya ha demostrado que sistemas de hélices complejos pueden producirse en masa con sus mecanismos de paso variable. Nuestro sistema utilizaría un tren de engranajes planetarios de 2 etapas con una reducción de 0,771 para la hélice delantera y 0,621 para la trasera. Las velocidades diferenciales de rotación estarían calculadas con precisión para anular el par y maximizar la eficiencia del empuje. El capitán de grupo Peter Thornton, representante de los requisitos operativos, hojeó una carpeta con informes de combate de los teatros del Mediterráneo y el Pacífico. Incluso si su sistema funciona mecánicamente, señor Smith, nos preocupa el peso y el equilibrio. El Mark XXI ya es más pesado que las versiones anteriores del Spitfire. Añadir 200 libras de maquinaria adicional en la hélice podría afectar el rendimiento de formas que aún no comprendemos del todo. Smith había anticipado esa objeción y sacó sus cálculos más precisos. El incremento de peso es real, señor, pero las mejoras en rendimiento lo compensan con creces. Nuestras estimaciones muestran un aumento del empuje del 15% junto con la eliminación completa de la reacción de par.
El avión no solo alcanzaría su velocidad de diseño de 470 millas por hora, sino que mantendría características de vuelo controlables en todo el rango de velocidades. Los vuelos de prueba actuales muestran que el Mark 21 se vuelve cada vez más peligroso por encima de 350 millas por hora. Nuestro sistema permitiría operar con seguridad muy por encima de las 400. Lo que Smith no mencionó fue la creciente presión derivada de los informes de inteligencia sobre el desarrollo de aviones alemanes. Las interceptaciones Ultra habían revelado que Messerschmitt estaba desarrollando variantes de alta velocidad de su caza. A reacción Me-262, mientras Focke-Wulf continuaba perfeccionando su serie de gran altitud. Ta-152. Los aliados necesitaban cualquier ventaja posible en velocidad y maniobrabilidad para mantener la superioridad aérea sobre Europa Occidental durante la invasión que se avecinaba. Freeman consultó sus notas sopesando claramente los riesgos técnicos frente a las necesidades operativas. Su propuesta requeriría modificaciones importantes en las líneas de producción existentes. ¿Cuánto tiempo tomaría desarrollar un prototipo funcional? Suponiendo que autoricemos el proyecto 6 semanas para el diseño y la fabricación inicial de la caja de engranajes, señor, respondió Smith sin dudar. Otras 4 semanas para la fabricación y el equilibrado de las hélices. Podríamos tener una instalación de prueba lista para vuelos experimentales a principios de febrero. La confianza de Smith ocultaba los enormes desafíos técnicos que implicaba el sistema contrarrotatorio. Requería una precisión de ingeniería que pondría a prueba las capacidades de fabricación británicas hasta sus límites. Cada hélice debía equilibrarse individualmente con tolerancias medidas en fracciones de onza, mientras que la caja de engranajes exigiría una exactitud en el corte de engranajes, normalmente reservada para los cronómetros marinos. La sala quedó en silencio mientras los funcionarios asimilaban el cronograma. Ya habían pasado 6 meses desde los primeros vuelos problemáticos del Mark 21, con motor Griffon, y la presión de los escuadrones operativos crecía cada día más. Los pilotos exigían aviones capaces de igualar o superar el rendimiento de los cazas alemanes, especialmente a gran altitud, donde la potencia del motor Griffon debía haber sido decisiva. El comodoro del aire, Ralph Sorley, quien había supervisado el desarrollo de cazas durante la Batalla de Inglaterra, rompió finalmente el silencio. Señor Smith, su reputación sugiere que cuando propone algo tan poco convencional, merece una seria consideración. Pero debo preguntarle directamente, ¿está absolutamente seguro de que este sistema funcionará? No podemos permitirnos otro programa de modificación fallido. Smith sostuvo la mirada de Sorley sin vacilar. Señor, apuesto mi carrera a ello. La física es sólida, la ingeniería es alcanzable, y las mejoras en el rendimiento son exactamente lo que necesita la Royal Air Force. El Spitfire Mark 21, con hélices contrarrotatorias, será el avión de combate más rápido y maniobrable del mundo. La declaración audaz quedó suspendida en el aire como un desafío. Freeman intercambió miradas con sus colegas, reconociendo que la confianza de Smith llevaba el peso de una auténtica pericia técnica. Aquel hombre había diseñado sistemas de hélices para algunos de los aviones británicos más exitosos, y su historial sugería que sus soluciones poco convencionales a menudo triunfaban donde los métodos tradicionales fracasaban. Muy bien, dijo Freeman finalmente. Autorizaremos un programa de desarrollo limitado, una sola instalación de prototipo, pruebas de vuelo completas y una evaluación total del rendimiento. Pero entienda, señor Smith, que si este sistema falla o retrasa la producción del Mark 21, incluso un mes, las consecuencias irán mucho más allá de su carrera. Mientras Smith recogía sus papeles y se preparaba para salir, sintió cómo el peso de la responsabilidad se asentaba sobre sus hombros como una manta de plomo. Los próximos meses determinarían si su diseño estúpido revolucionaría la aviación de combate o se convertiría en otra advertencia sobre los peligros de la arrogancia ingenieril. De cualquier modo, el legado del Spitfire, y posiblemente el resultado de las batallas aéreas sobre Europa, dependían ahora de engranajes, ejes y hélices
girando en direcciones que desafiaban toda su posición convencional sobre el diseño aeronáutico. La mañana del 23 de febrero de 1944 amaneció gris y gélida sobre la llanura de Salisbury, con ráfagas de viento de hasta 25 nudos, barriendo el aeródromo experimental de Boscombe Down. Dentro del hangar 7, el Spitfire Mark XXI, modificado, descansaba como un alienígena mecánico entre sus hermanos convencionales. El enorme conjunto de hélices contrarrotatorias dominaba su morro con una presencia casi depredadora. Las hélices gemelas, cada una de 3,35 metros de diámetro, creaban una ilusión visual que parecía desafiar las leyes fundamentales de la ingeniería aeronáutica. El piloto de pruebas líder de escuadrón, Jeffrey Wellum, se acercó al avión con la atención meticulosa de quien sabe que está a punto de arriesgar su vida en una teoría no probada. A sus 24 años, Wellum ya había sobrevivido 3 años de combate sobre Gran Bretaña, Francia y Malta, acumulando casi 800 horas de vuelo en diversas variantes del Spitfire. Su reputación por evaluar aviones con precisión le había valido asignaciones a los programas más experimentales, aunque nada en su experiencia lo había preparado para la complejidad mecánica que ahora adornaba el morro del Spitfire con número de serie RK-958. El sistema de hélices contrarrotatorias representaba 6 meses de intensa ingeniería del equipo de Smith en Rotol. La hélice delantera giraba en el sentido de las agujas del reloj, a 1.825 revoluciones por minuto, mientras que la trasera lo hacía en sentido contrario a 1.475 RPM. Entre ambas, se encontraba una caja de engranajes de 193 libras, mecanizada con tolerancias normalmente reservadas para relojes de precisión. Cada componente había sido equilibrado con un margen inferior a media onza. Y aún así, todo el conjunto vibraba con una frecuencia que parecía latir a través del fuselaje como un corazón mecánico. El ingeniero jefe de pruebas Michael Lithgow supervisaba la inspección previa al vuelo con una energía nerviosa que contagiaba a todos en el hangar. Las temperaturas de la caja de engranajes se mantuvieron dentro de los rangos normales durante las pruebas en tierra, informó a Wellum, revisando un portapapeles repleto de hojas de datos. La presión de aceite se mantuvo en 60 libras por pulgada cuadrada en todo el rango de potencia. Pero Jeffrey, seguimos detectando vibraciones armónicas a 1800 RPM del motor que no podemos explicar del todo. Wellum asintió pasando la mano por el conjunto del buje de la hélice. El sistema parecía increíblemente complejo en comparación con la elegante simplicidad de las hélices convencionales de una sola pieza. ¿Cuál es el perfil de prueba?, preguntó. Enfoque conservador, respondió Lithgow. Ascenso a 8.000 pies, vuelo nivelado a diferentes potencias, y si el comportamiento es estable, aumentos graduales de velocidad. Luego aumentos graduales de velocidad hasta 400 millas por hora siempre que el avión siguiera siendo controlable. Nos interesa especialmente observar la reacción del par motor y cualquier característica de manejo inusual, explicó Lithgow. Smith permaneció en silencio junto al ala izquierda del avión, su rostro sin mostrar la ansiedad que lo había mantenido despierto toda la semana. Aquella mañana representaba la culminación de su carrera profesional, pero también traía consigo la posibilidad de un fracaso catastrófico, que no solo pondría fin a su reputación, sino también a la vida de Wellum. Cada cálculo había sido verificado una y otra vez, cada componente probado hasta sus límites de resistencia. Aún así, el diseño de aeronaves seguía siendo tanto arte como ciencia. A las 9:15 en punto, Wellum se abrochó en la familiar cabina del Spitfire, aunque el panel de instrumentos ahora incluía indicadores adicionales para monitorear el complejo sistema de hélices. Temperatura del aceite del motor, presión del aceite de la caja de engranajes, paso de la hélice delantera y paso de la hélice trasera. Cada parámetro requería atención constante durante lo que en teoría debía ser una operación rutinaria. El motor Rolls-Royce Griffon rugió con su característico retumbar profundo, pero el sonido fue alterado de inmediato por las hélices contrarrotatorias, creando algo completamente nuevo. En lugar del pulso rítmico habitual de una sola hélice,
Los dos conjuntos generaban una armonía compleja que parecía vibrar a través de los huesos del piloto. Torre de control autorizó a Wellum para el despegue a las 9:32 y él avanzó el acelerador con cuidado deliberado. El Spitfire comenzó su carrera de despegue con una suavidad sorprendente. Las hélices contrarrotatorias eliminaron la típica tendencia a girar hacia la izquierda que todo piloto de Spitfire había aprendido a corregir con el timón derecho. Por primera vez en meses de pruebas, el Mark 21 se mantuvo perfectamente alineado con el eje de la pista, sin necesidad de correcciones constantes. El despegue se produjo exactamente a 85 mph, tal como se había previsto, pero Wellum notó de inmediato algo anómalo. El avión se sentía pesado en el ascenso, requiriendo más potencia de la esperada para mantener una tasa de subida razonable. El peso adicional del sistema de hélices afectaba el rendimiento más de lo que Smith había calculado. Cuando alcanzó los 5,000 pies, Wellum estaba usando casi toda la potencia para sostener una tasa de ascenso de 2,000 pies por minuto, un rendimiento que debería haber logrado fácilmente al 75% de potencia. Boscombe Control aquí. Prueba 27. Transmitió Wellum por radio. Estoy experimentando un requerimiento de potencia más alto de lo esperado para un ascenso normal. Solicito permiso para nivelar a 6,000 pies y evaluar el manejo. La respuesta crepitó en sus auriculares casi al instante. Prueba 27 autorizado para vuelo nivelado. ¿Cómo se comporta el avión Wellum? Redujo potencia hasta el régimen de crucero y se sorprendió por la respuesta de la aeronave. A pesar de los problemas de ascenso, el Spitfire se sentía notablemente estable en vuelo nivelado. La eliminación del par motor había transformado el comportamiento del avión de una manera que iba mucho más allá del simple control direccional. Todo el fuselaje parecía más sólido, más predecible, como si las hélices contrarrotatorias hubieran domado la energía salvaje del motor Griffon. A 300 mph, el avión que antes intentaba girar incontrolablemente, ahora volaba con la precisión estable de un caza mucho más pequeño y menos potente. Wellum probó virajes suaves, inclinaciones pronunciadas y cambios rápidos de dirección, descubriendo que el Mark 21 respondía con una agilidad sorprendente, casi imposible para un aparato tan grande y pesado. La eliminación del par motor había restaurado la legendaria maniobrabilidad del Spitfire, que había hecho famoso al modelo durante la Batalla de Inglaterra. Pero cuando Wellum empujó el acelerador hacia la potencia máxima, el comportamiento del avión se volvió alarmante. En lugar de acelerar suavemente hacia su velocidad teórica máxima, el Spitfire comenzó a vibrar con creciente intensidad. A 300 mph. Todo el fuselaje temblaba con tal violencia que el piloto apenas podía leer los instrumentos. Las hélices contrarrotatorias diseñadas para operar en perfecta armonía parecían estar generando patrones de interferencia destructiva que amenazaban con destrozar el avión. Boscombe Control. Prueba 27. Estoy experimentando fuertes vibraciones por encima de 370 mph, reportó Wellum con voz tensa, reduciendo potencia para controlar el temblor. Regreso a base para aterrizaje de emergencia. Durante la aproximación surgió otra característica inesperada del avión modificado. Con el motor a ralentí, el Spitfire descendía mucho más rápido de lo normal, obligando a realizar ajustes constantes de potencia para mantener la trayectoria de planeo adecuada. El peso adicional y las características aerodinámicas alteradas del sistema de hélices contrarrotatorias habían cambiado fundamentalmente el comportamiento de vuelo del avión, de formas que el equipo de Smith no había previsto del todo. Wellum aterrizó en Boscombe Down tras 43 minutos de pruebas en vuelo. Su rostro era sombrío, sabía que el diseño revolucionario de Smith había fallado su primera prueba crucial. Las hélices contrarrotatorias habían funcionado tal como se esperaba, al eliminar la reacción del par, pero habían introducido nuevos problemas que podían resultar incluso más peligrosos que las dificultades originales con el motor Griffon. Mientras las cuadrillas de tierra rodeaban el avión para comprobar si las violentas vibraciones habían causado daños estructurales, Smith
Se acercó a Wellum con la expresión de un hombre que veía desmoronarse la obra de su vida. El informe del piloto de pruebas determinaría si el proyecto de hélices contrarrotatorias continuaba o se unía a la larga lista de innovaciones prometedoras que nunca superaron su primer encuentro con la realidad. 2 horas después del aterrizaje, se convocó una reunión de emergencia en el hangar 7. Smith se encontraba frente a un círculo de ingenieros pilotos de prueba y funcionarios del ministerio cuyos rostros oscilaban entre la decepción y la ira contenida. El Spitfire modificado permanecía silencioso detrás de ellos, con sus hélices contrarrotatorias inmóviles, pero aún emanando un aura de amenaza mecánica. El comodoro del aire, Ralph Sorley, había conducido desde Londres en cuanto recibió el informe preliminar de Lithgow, y su presencia transformó lo que debía ser una sesión técnica en algo que se asemejaba más a un consejo de guerra. Líder de escuadrón. Wellum, comenzó Sorley con voz grave cargada de autoridad institucional. Por favor, facilítenos su evaluación completa de las características de rendimiento del avión durante el vuelo de hoy. Wellum se puso firme aunque su traje de vuelo todavía mostraba las manchas de sudor de haber luchado con un avión que casi se desintegró en el aire. Señor, las hélices contrarrotatorias eliminaron completamente la reacción del par durante el despegue y el vuelo a baja velocidad. El avión se mantuvo recto en la pista sin necesidad de timón, y su manejo por debajo de 300 pst fue excepcional, posiblemente el mejor que he experimentado en cualquier variante del Spitfire. Un murmullo de sorpresa recorrió la sala. A pesar del final dramático del vuelo, la evaluación inicial de Wellum sugería que el concepto básico de Smith había logrado resolver el principal problema del motor Griffon. Sin embargo, continuó Wellum con tono más sombrío, por encima de 370 mph el avión experimentó vibraciones severas que hicieron imposible aumentar más la velocidad. Todo el fuselaje temblaba con tal violencia que temí un fallo estructural. Además, el rendimiento en ascenso se redujo considerablemente. Necesitábamos casi toda la potencia para lograr tasas de ascenso que deberían haberse alcanzado al 75% del acelerador. Smith sintió el peso del fracaso asentarse sobre sus hombros como una manta de plomo. 6 meses de cálculos, precisión de fabricación y reputación profesional habían producido un avión que se comportaba brillantemente a bajas velocidades, pero se volvía incontrolable justo cuando más se necesitaba su rendimiento máximo. La ironía era amarga. Había resuelto el problema del par solo para crear problemas de vibración potencialmente más peligrosos que los originales. El ingeniero jefe Michael Lithgow consultó su carpeta de datos técnicos buscando alguna explicación que pudiera salvar algo del desastre. Nuestras pruebas en tierra mostraron vibraciones armónicas a ciertas revoluciones del motor, pero nada que se acerque a la gravedad de lo que el líder de escuadrón Wellum experimentó en vuelo, explicó. Las cargas aerodinámicas a alta velocidad parecen estar excitando resonancias en el sistema de hélices que no anticipamos. El director Sir Roy Fedden, conocido por su precisión técnica, se inclinó hacia adelante formulando preguntas especialmente incisivas. Señor Smith, sus cálculos originales presumiblemente tuvieron en cuenta las fuerzas aerodinámicas sobre los conjuntos de hélices. ¿Cómo explica esta discrepancia entre el rendimiento previsto y el real Smith? Había pasado las últimas 2 horas analizando exactamente esa cuestión, y su respuesta reveló el desafío fundamental de la ingeniería aeronáutica en tiempos de guerra. Señor, nuestros cálculos se basaron en pruebas estáticas en tierra y datos de túnel de viento. Pero la interacción entre 2 hélices contrarrotatorias en condiciones reales de vuelo, especialmente a altas velocidades, genera fenómenos aerodinámicos extremadamente difíciles de predecir sin realizar pruebas en vuelo. Los vórtices en las puntas de las hélices parecían estar creando patrones de interferencia destructiva que no habían sido evidentes en los trabajos de laboratorio. La explicación era técnicamente precisa, pero ofrecía poco consuelo a los funcionarios que habían invertido meses y considerables recursos en el diseño experimental de Smith. La expresión del comodoro del aire Sorley sugería que ya estaba calculando las consecuencias políticas de otro programa de modificación de aeronaves fallido. La pregunta ahora, dijo Sorley con tono sombrío,
es si estos problemas pueden resolverse en un plazo razonable, o si debemos abandonar completamente este enfoque y concentrarnos en soluciones convencionales al problema del par del motor Griffon. Smith sintió que su carrera pendía de un hilo, pero su instinto de ingeniero se negó a aceptar la derrota sin antes explorar todas las soluciones posibles. Señor, creo que los problemas de vibración pueden resolverse mediante modificaciones en el diseño de las palas de la hélice y en la sincronización de la caja de engranajes. El concepto fundamental sigue siendo sólido. Solo necesitamos eliminar la interferencia aerodinámica que causa la resonancia destructiva. El piloto de pruebas Wellum, a pesar de haber arriesgado su vida en el vuelo de esa mañana, se encontró inesperadamente apoyando la postura de Smith. Con todo respeto, señor, dijo, el comportamiento del avión por debajo de 370 mph fue extraordinario. Si el señor Smith logra resolver el problema de vibración a alta velocidad, podríamos tener un avión que combine la potencia del Griffon con unas características de manejo superiores a las de cualquier caza actualmente en servicio. La sala quedó en silencio mientras los funcionarios sopesaban las exigencias opuestas del perfeccionismo técnico frente a la urgencia operativa. Los informes de inteligencia aliada indicaban que los fabricantes alemanes estaban desarrollando rápidamente nuevos cazas de alto rendimiento y que la próxima invasión de Europa Occidental, aún a meses de distancia, pero ya consumiendo enormes recursos de planificación, requeriría una superioridad aérea absoluta. Smith aprovechó ese momento de incertidumbre para presentar su propuesta con precisión calculada. El análisis de vibraciones sugiere que el problema radica en la relación entre los ángulos de las palas y las velocidades de rotación. Si ajustamos las relaciones de engranajes para modificar la diferencia de velocidad entre la hélice delantera y la trasera, podemos desplazar las frecuencias armónicas lejos de los puntos críticos de resonancia. Además, si modificamos la distribución de torsión de las palas, reduciremos la interacción de los vórtices de punta. Lithgow, tras revisar sus cálculos, levantó la vista con un optimismo cauteloso. Las modificaciones que describe el señor Smith requerirían aproximadamente 3 semanas de trabajo en el taller de maquinaria y otra semana adicional para volver a equilibrar todo el sistema. Podríamos tener el avión listo para una segunda fase de pruebas a mediados de marzo. Sorley consultó su reloj de bolsillo calculando claramente los plazos frente a las prioridades en competencia. El Ministerio de Producción Aeronáutica estaba bajo una presión inmensa para entregar aviones listos para el combate, y cada semana dedicada a modificaciones experimentales retrasaba el despliegue de escuadrones que podían ser críticamente necesarios sobre Europa. Señor Smith, dijo finalmente Sorley con gravedad, tiene una oportunidad más para demostrar la validez de su sistema. Pero entienda que esto representa el límite absoluto de nuestra paciencia con los enfoques experimentales. Si el segundo vuelo de prueba no demuestra mejoras claras, abandonaremos por completo el programa de hélices contrarrotatorias y concentraremos nuestros recursos en métodos convencionales de reducción de par. Cuando la reunión se dispersó, Smith permaneció solo en el hangar observando el Spitfire, silencioso, que representaba tanto su mayor logro técnico como su fracaso profesional más humillante. El avión parecía engañosamente ordinario. Ahora su sistema de hélices revolucionario no era más que otra máquina a la espera de ser modificada. Pero el ojo de ingeniero de Smith ya visualizaba los cambios necesarios para transformar su experimento parcialmente exitoso en el arma ganadora de la guerra que había imaginado. Las siguientes 3 semanas determinarían si la idea estúpida de Joseph Smith revolucionaría la aviación de combate o se convertiría en una advertencia sobre los peligros de desafiar la sabiduría convencional en tiempos de guerra. De cualquier manera, el destino del caza más famoso de Gran Bretaña dependía ahora de relaciones de engranajes ángulos de pala y la compleja física de hélices girando en direcciones opuestas que la mayoría de los pilotos nunca se molestaban en entender. En la oscuridad creciente de aquella tarde de febrero, Smith comenzó a trazar los bocetos de las modificaciones que, o bien, vindicarían su pensamiento radical o pondrían fin para siempre a su carrera en la industria aeronáutica.
La mañana del 18 de marzo de 1944 amaneció con cielos despejados y vientos suaves sobre Boscombe Down. Las condiciones eran casi demasiado perfectas para lo que todos comprendían que sería la prueba definitiva del controvertido sistema de hélices de Smith. 3 semanas de modificaciones intensivas habían transformado el conjunto contrarrotatorio en algo que se veía sutilmente diferente de su configuración original. Aunque los cambios eran invisibles para cualquiera que no estuviera íntimamente familiarizado con la geometría de las palas de la hélice y las relaciones de engranajes Smith, había pasado noches sin dormir, recalculando cada aspecto del sistema, concentrándose especialmente en las frecuencias armónicas que casi habían destruido el avión durante su primer vuelo de prueba. La solución consistía en modificar la relación de velocidad de rotación entre las dos hélices de las 1825 y 475 revoluciones por minuto originales a una nueva configuración de 1700 y 1500 RPM respectivamente. La diferencia de velocidad más reducida desplazaba las frecuencias críticas de resonancia fuera del rango normal de operación del avión, manteniendo al mismo tiempo el efecto de cancelación del par motor que hacía valioso al sistema. Además, el equipo de Smith había modificado la distribución de torsión de las palas en ambas hélices, reduciendo los cambios de ángulo más agresivos cerca de las puntas responsables, en gran parte de la formación de vórtices. Cada pala presentaba ahora una transición más gradual desde la raíz hasta la punta, diseñada para minimizar la interferencia aerodinámica que había generado las vibraciones destructivas a alta velocidad. Estas modificaciones exigieron un acabado manual de cada pala, con tolerancias medidas en milésimas de pulgada. Un trabajo que consumió 2 semanas de meticulosa artesanía. El líder de escuadrón Wellum se acercó al Spitfire, modificado con un optimismo cauteloso, templado por los vívidos recuerdos del violento desenlace de su vuelo anterior. A distancia, el avión parecía idéntico, pero una inspección más cercana revelaba los cambios sutiles que podrían convertirlo de un experimento peligroso en un arma revolucionaria. Las palas de la hélice reflejaban la luz de la mañana de manera diferente. La geometría revisada creaba patrones de sombra más definidos y deliberados que en la configuración original. Las modificaciones de la caja de engranajes se comportaron perfectamente en las pruebas en tierra, informó el ingeniero jefe Lithgow, aunque su voz revelaba la tensión de quien sabía que las pruebas en tierra no significaban nada hasta ser validadas en vuelo real. Mantuvimos una operación estable en todo el rango de potencia sin las vibraciones armónicas que plagaron el sistema original. Las temperaturas del aceite se mantuvieron dentro de los límites normales, y las nuevas relaciones de engranajes eliminaron las frecuencias de resonancia identificadas durante el análisis de fallas. El comodoro del aire Sorley había regresado desde Londres, especialmente para presenciar este segundo vuelo, trayendo consigo una sensación de finalidad institucional que se percibía en todos los presentes. El Ministerio de Producción Aeronáutica no podía permitirse continuar programas experimentales indefinidamente, especialmente cuando los aviones convencionales eran urgentemente necesarios para la inminente invasión de Europa. Este vuelo determinaría no solo el destino del sistema de hélices de Smith, sino el rumbo futuro del desarrollo de cazas británicos. A las 10:15 en punto, Wellum arrancó el motor Rolls-Royce Griffon y notó de inmediato las diferencias respecto a la prueba anterior. El sonido era sutilmente distinto. Seguía siendo la compleja armonía producida por las hélices contrarrotatorias, pero más controlada, menos agresiva en su resonancia mecánica. Los instrumentos del motor mostraban lecturas normales, mientras avanzaba la potencia para rodar por la pista, y el avión se desplazaba en línea recta, sin la ligera vibración que había caracterizado al sistema original incluso durante las maniobras en tierra. El despegue a las 10:28 reveló la mejora más dramática, donde el vuelo anterior había requerido casi toda la potencia para lograr un ascenso aceptable. El avión modificado ahora ascendía a 2000 pies por minuto, usando solo el 80% de potencia. La nueva geometría de las hélices parecía haber eliminado gran parte de la ineficiencia aerodinámica del diseño original
permitiendo que toda la potencia del motor Griffon se tradujera en rendimiento real de vuelo. Boscombe, control prueba 27 ascendiendo por 8. A pies, informó Wellum por radio, su voz transmitiendo una excitación contenida. El rendimiento en ascenso es significativamente mejor que en la prueba anterior. Las características de manejo se mantienen excelentes. Solicito permiso para probar el rango de velocidad. La respuesta llegó de inmediato. Prueba 27 autorizado para pruebas de velocidad. Extreme, las precauciones al acercarse a las zonas problemáticas anteriores. Wellum estabilizó el Spitfire a 10 pies y comenzó una exploración cautelosa del rango de velocidades, que casi lo había matado 3 semanas antes. A 300 mph y catapa. El avión volaba con la precisión suave que recordaba de los mejores Spitfires convencionales. A 300 mph todavía no se observaban vibraciones ni anomalías en el manejo. Cuando el indicador de velocidad comenzó a superar las 300 la velocidad a la que el sistema original se había vuelto incontrolable. Wellum contuvo el aliento esperando las violentas sacudidas que lo habían obligado a regresar de emergencia. En cambio, el Spitfire siguió acelerando suavemente, estable, poderoso, como si por fin hubiese encontrado su verdadera forma. A 400 millas por hora, el avión se sentía más estable que la mayoría de los cazas a la mitad de esa velocidad. La eliminación del par motor combinada con la resolución de los problemas de vibración había creado algo sin precedentes en la historia de la aviación. Un caza de alta potencia que se volvía más controlable cuanto más se acercaba a su límite máximo de rendimiento. Boscombe, control prueba. Ha alcanzado 410 millas por hora sin características de manejo adversas, reportó Wellum, su voz ahora llena de entusiasmo genuino, en lugar de cautela. El avión está completamente estable y responde perfectamente. Es un rendimiento extraordinario. Desde la torre de control, Smith observaba con binoculares cómo su Spitfire modificado trazaba giros precisos contra el azul del cielo de Hampshire. Las hélices contrarrotatorias transformaban la enorme potencia del motor Griffon en una combinación de velocidad y agilidad que parecía desafiar las leyes de la física aeronáutica. La escena no solo vindicaría meses de trabajo técnico, sino también su convicción fundamental de que los enfoques convencionales eran insuficientes frente a los desafíos de la guerra moderna. Wellum continuó las pruebas durante 25 minutos más, explorando cada aspecto del rango de rendimiento del avión. Las inmersiones a alta velocidad demostraron que el Spitfire podía superar las 400 en un descenso controlado sin desarrollar los problemas de compresibilidad que afectaban a muchos cazas de alto rendimiento. Los giros cerrados a máxima potencia mostraron un manejo que combinaba la agilidad legendaria de las primeras versiones del Spitfire con el bruto rendimiento del motor Griffon. A las 11:32, Wellum aterrizó y rodó hacia el hangar con la expresión de un piloto que acababa de experimentar algo verdaderamente revolucionario. Al apagar el motor y salir de la cabina, sus primeras palabras dirigidas a los ingenieros y oficiales presentes llevaron el peso de una autoridad profesional ganada en años de combate aéreo. «Caballeros», anunció Wellum quitándose el casco de vuelo y mirando directamente a Smith, «lo que ustedes han creado no es simplemente un Spitfire mejorado. Es el mejor avión de combate que he pilotado en toda mi vida. La combinación de velocidad, maniobrabilidad y control supera todo lo que existe actualmente en servicio en cualquier fuerza aérea del mundo». El comodoro del aire Sorley se acercó a Smith con una expresión que había pasado de la autoridad escéptica a una admiración contenida. El vuelo exitoso no solo había validado el enfoque técnico, sino también la decisión estratégica de apostar por soluciones no convencionales a problemas aparentemente imposibles. «Señor Smith», dijo Sorley con formalidad, «creo que las felicitaciones son merecidas. Su sistema de hélices contrarrotatorias ha superado nuestras predicciones de rendimiento más optimistas. La pregunta ahora es, ¿con qué rapidez podemos comenzar las modificaciones de producción para los escuadrones operativos?». Mientras el pequeño grupo de ingenieros y funcionarios
se reunía alrededor del Spitfire modificado Smith, sintió una satisfacción serena mezclada con la conciencia de los enormes desafíos que aún quedaban. Demostrar que su sistema funcionaba era solo el comienzo. Convertir ese éxito experimental en una ventaja tangible en el campo de batalla exigiría una precisión de fabricación, capacitación de pilotos y apoyo logístico a una escala que pondría a prueba los límites de la capacidad industrial británica en tiempos de guerra. Pero por ese momento de pie junto al avión, que había transformado su idea radical en una realidad demostrada a Smith, se permitió imaginar escuadrones de Spitfires, con hélices contrarrotatorias dominando los cielos de Europa. Su velocidad imposible y agilidad sin precedentes serían la ventaja decisiva que podría determinar el resultado mismo de la guerra.